Y ya estamos en el día del libro. Me encanta haber sido invitado a esta celebración del Día del Libro con un vermú literario que vamos a realizar. Esto es una iniciativa que hay que tener en cuenta y agradecerlo a la Fundación Caja Navarra dentro de su programa Cívican en Casa. Si queréis retuitearnos por ahí, ya sabéis, hashtag Cívican en Casa. Vamos a trabajar unos autores maravillosos que se celebra este año precisamente, que son pues William Shakespeare, Miguel de Cervantes, y hemos metido así de soslayo pues a Garcilaso de la Vega, que también es su celebración. Vamos a ir maridando diversas curiosidades del vino, diversas curiosidades de estos autores con algunos textos. Espero que hayáis buscado un lugar adecuado en la casa, que tengáis todo preparado que os comenté el otro día. Yo me he buscado aquí en la librería, en una de las librerías que tengo con libros, CDs, discos. Este es el entorno donde me siento y normalmente leo. Y comenzamos ya. Me siento y empiezo a enseñaros ya rápidamente los vinos. Espero que estéis vosotros también preparados. Allá vamos. Cualquier vermú literario tiene que comenzar con el vermú. El vermú es un vino, en muchas ocasiones no fortificado, es decir, no se le añade alcohol. Se coge una base de vino, normalmente vino blanco, y se le deja macerando una serie de hierbas. En el caso que ahora tenemos, que va a ser el de Martínez La Cuesta, 15 hierbas, que eso es el secreto de la familia, nadie lo sabe. Se deja durante un tiempo. También hay vermús de vino tinto. Y este vermú se deja luego 7 meses en barrica. Así, además de los elementos que tiene, de esa acidez, de ese amargor y de ese dulzor, que tiene unos torrefactos, unos tostados estupendos. Este está estupendo, pero en Navarra tenemos unos fantásticos, algunos de grandes empresas, pero hoy quiero mencionar uno porque es de carácter familiar, lo tengo anotado para no olvidarme, que se hace en Castejón. Es un Marqués de Montecierto, también como base vino blanco y también envejecido en barrica. ¿Y por qué un vermú? Pues porque a mí me gusta comenzar destapando los sentidos. El vermú te extrae todas las hierbas que tiene dentro. Cuando hueles es de pronto como estar en medio del monte o en medio del mar, dependiendo de cada uno de los elementos. Puedes encontrar elementos cítricos normalmente, muchas hierbas medicinales. En el siglo XVI, en el que estuvieron estos dos autores viviendo y trabajando, Shakespeare y Cervantes, se bebían mucho este tipo de licores. Bueno, de vinos, en realidad. Me ha salido la palabra licores porque también se bebían vinos fortificados, es decir, vinos que se le añadía alcohol. En aquella época, la verdad es que la mayoría de los viajes se hacían en barcos y los marineros, como parte de su dieta, estaba el vino. Pero para que no se estropeara, pues tenía que tener un grado bastante fuerte, de 17-18 grados para arriba. Por eso a muchos vinos se les añadía alcohol para alcanzar este grado. Vinos como los de Madeira, o vinos como el Porto, o el que se bebía muchísimo en Inglaterra en aquella época, el Canariac Sack. Un vino canario que ahora se está recuperando, que tenía un dulzor impresionante. Aunque si hubiera un vino por excelencia, que se bebía en Inglaterra y que aparece citado constantemente en las obras de Shakespeare, sería el Jerez. La verdad es que en las obras de Shakespeare podemos encontrar el vino en todas ellas. Por ejemplo, en La Tempestad. Salvan la vida metiéndose en una barrica. O... por ejemplo, en Cleopatra y Marco Antonio, el vino aparece como un elemento que sirve para curar heridas. O como una glorificación de la amistad podemos encontrarlo en cualquiera de las obras. En Macbeth, en Hamlet, podemos encontrar también el vino en muchas referencias. Pero el Jerez es el que más suele aparecer. De hecho, tengo algunas notas por aquí. Por ejemplo, para que veáis... En la obra de Enrique IV, que posiblemente sea la obra de Shakespeare donde más veces sale mencionado el vino, pues uno de los personajes, Falstaff, dice: «A fe que este mozo impasible no me aprecia, ni hay quien le haga reír. No es de extrañar, ¿no bebe vino? Estos jóvenes tan sombríos no llegan nunca a nada, pues se enfría tanto la sangre con bebida floja y comen tanto pescado que pillan una especie de clorosis masculina». Como veis, sale mal parado el que no bebe vino. Pero mencionando concretamente el Jerez, ese mismo personaje de Falstaff dice: «Un buen Jerez
produce un doble efecto. Se sube a la cabeza y te seca todos los humores estúpidos, torpes y espesos que la ocupan, volviéndola aguda, despierta, inventiva y llenándola de imágenes vivas, ardientes, deleitosas que, llevadas a la voz, a la lengua, que les da vida, se vuelven felices ocurrencias. La segunda propiedad de un buen jerez es que calienta la sangre, la cual, ante fría y inmóvil, dejaba los hígados blancos y pálidos, señal de apocamiento y cobardía. Pero el jerez la calienta y la hace correr de las entrañas a las extremidades, ilumina la cara que como un faro llama a las armas al resto del pequeño reino que es el hombre. Veis que hace una glorificación. Lo curioso del jerez es que fue gracias a un pirata, a Drake, que se empezó a beber en Inglaterra. La primera campaña publicitaria del vino que hubo en el mundo. Dicen que Drake, en un asalto a Cádiz, se llevó 5.000 pipas, toneles de grandes dimensiones, a Londres, que los puso a la venta, pero la gente no acostumbrada a aquel vino, que aunque tenía un punto de dulzor, era bastante seco, pues no lo compraba. Con lo cual, Drake pagó una campaña de publicidad, es decir, a una gente que pusiera unos carteles por todo Londres, diciendo, beber vino del enemigo es un acto patriótico. Y así consiguió acabar con todas sus existencias de Jerez, y que el Jerez se convirtiera en una moda en todo Londres desde entonces. Otro vino muy típico que se vivía también en Inglaterra era el Porto. Y de nuevo, como en el caso del Jerez, fue por la casualidad y por los enemigos que consiguió fama. De hecho, los ingleses bebían un vino de Ribadavia, en Galicia, con un punto de dulzor un poquito menos seco que el Jerez, pero la Inquisición prohibió venderle vino a los enemigos. Por eso los ingleses dejaron de comprar vino de Ribadavia, porque no les vendían, y se marcharon a Oporto, donde aprendieron de los vinos que tenían en Portugal y los fortificaron para conseguir ese vino que ahora es tan famoso. Avancemos en la cata, después de esta primera introducción con Shakespeare, y cambiamos un poquito de vino y nos vamos a los que nos gustan especialmente a nosotros, que son los rosados. Yo he traído dos rosados. Bueno, en realidad he traído un rosado y un clarete. He traído un rosado típico. El rosado típico en Navarra lo hacemos con garnacha, normalmente por sangrado, que se llama. Es decir, se coge la uva, se aprieta y ese caldo que nos sale es el que se elabora el vino. Es decir, la garnacha, que es una uva tinta, si tú aprietas dentro del grano, aunque sea la capa superficial, el ollejo negro, por dentro el grano es blanco. Y ese vino que sale al haber estado en contacto con la parte interior del ollejo, pues tiene un poquito de color, con lo cual nos sale con ese color que muchas veces encontramos tan suave, ese color salmón tan impresionante. En este caso, este vino, la Lomba, es un vino elaborado también con un poquito de Viura, un 75% de Graciano y un 25% de Viura, que es un vino blanco. Por eso tiene un color un poquito más claro. Como veis, tiene un color que se podría decir de melocotón, más suave de lo que sería el salmón que tenemos aquí, por ejemplo, este. ¿Veis la diferencia de color? Uno sería melocotón y el otro sería más salmón o piel de cebolla, también se llama, porque tiene ese color como la capa exterior de una cebolla seca. Este tiene la cualidad de que suaviza un poquito la garnacha, que es una variedad estupenda, pero a veces un poquito fuerte y astringente, seca, con la suavidad de la Viura, y nos da unas tonalidades espectaculares. La verdad es que este, que se coge muy poquito, se coge por la mañana en unas cestas de aproximadamente 12 kilos, hasta las 10 de la mañana, solamente para que no se estropee demasiado, porque en el momento que tú cortas el racimo ya comienza la fermentación, pues veréis que además de un color suave, ¡ay!, fijaos qué color tiene en copa, una maravilla, pues en los aromas encontraremos esas frutas blancas, ese aroma de albaricoque, melocotón. Si no lo encontráis no pasa nada, porque yo siempre digo que en las catas lo importante no es adivinar. O sea, lo importante, no vas a oler nunca nada que no esté en tu cabeza, que no hayas olido previamente. Es como si te dice un catador, huele a melocotones de la dacha de Brezhnev en la parte norte de Siberia. Pues si no has estado en la parte norte de Siberia, en la dacha de Brezhnev, y has olido los melocotones, pues imagínate.
pero sí que se notan los aromas. Y es importante que... ¿Para qué es importante una cata? Pues porque si tú te quedas con determinados aromas que te gustan y con sabores que te gustan, puedes ir después a una bodega o una vinoteca y pedir ese vino. Es decir, no la marca, sino decirle, mira, me gusta que huela a melocotón, albaricoque y que sepa, pues a lo que tiene que saber. Es de una suavidad, es redondo, es decir, te llena toda la boca, esto lo significa redondo, es largo, quiere decir que después de estar hablando yo lo noto al fondo de la boca, lo sigo notando por todos los lados, tiene una acidez pero bastante controlada, y para notar todas estas esencias dentro de la boca tenéis que hacer como yo, ¿ves? Mover y luego meter aire. Ya sé que no queda muy elegante, esto para una cita no lo utilicéis porque vais a quedar fatal, no os digo ya del retrogusto que es normalmente hacer así. Esto lo hacéis en una cita y perdéis la cita. Pero el hecho de meter aire mientras estás calentando dentro de la boca y lo mueves, las papilas gustativas están por bloques, con lo cual si lo mueves por toda la boca vas a notar todas estas esencias, la acidez, la astringencia, la sequedad, el amargor. Y después si metes aire caliente, pues esos aromas suben arriba a la nariz y los vas a notar con más claridad. Cada uno va a notar los aromas que noten. Yo os digo lo que yo noto, pero lo que tenéis que quedaros es con lo que a vosotros os parezca. Y sobre todo si os gusta o no os gusta. En este caso, como decía un señor de San Asensio, me acuerdo una vez que le pregunté, ¿y este vino qué es? Y me contestó, Chiguito, hay dos tipos de vino. Vino Gloria Bendita y vino Fregadero. Punto pelota. Así que quedaos con vinos que sean gloria bendita, ¿eh? Y si no os gusta un vino, pues otra botella, porque hay tan buenos vinos como tan buenos libros. Entonces, como los libros, si un libro no te gusta, no te obligues a leerlo hasta el final. Te puedes saltar páginas, mirar si el final te interesa, hacer lo que quieras con los vinos. O sea, con esto mucha gente me dice, ¿y se abren antes los vinos? ¿No se abren antes? Pues depende de lo que a ti te apetezca, al gusto. Este, junto con este que vamos a abrir ahora, para que veáis, que este es un clarete. Es un clarete. ¿Qué diferencia hay entre un rosado y un clarete? Veréis, la diferencia es que el clarete, aunque es un rosado también, es una variedad en la cual se elabora también, en este caso, con viura y tempranillo, este que tenemos ahora, que es de un tañón de una bodega de Logroño, pero normalmente, a diferencia del rosado, que lo que hemos hecho es un sangrado, es decir, hemos cogido solamente la parte de dentro, en esta ocasión se deja macerando un poquito lo que es el ollejo, lo que es la piel, con el propio vino. Hace parte de la maceración y parte de la fermentación con esos ollejos. Por eso tiene una intensidad más alta. Lo que ocurre es que a diferencia del tinto, porque en este caso tenemos tempranillo tinto, a diferencia del tinto no se deja tanto tiempo, veintitantos días, a lo mejor se deja unas horas y luego se retira. El resto de la elaboración es igual. Pero esta es la única diferencia. En un caso es el sangrado, solamente el mosto, y en otra ocasión se deja ese mosto y comienza la fermentación con lo que serían los propios ollejos. En esta ocasión, como veis, tiene un tapón de rosca, ¿eh? Mucha gente me dice, tapón de rosca, ¿eso no es una maldición para el vino? Pues depende de nuevo. O sea, cuando los vinos blancos encontraréis muchos tapones que son tapones de silicona. Si el vino está perfecto y no quieres que evolucione, pues le pones un tapón de silicona y ya está. El tapón de rosca es una moda que cada vez va a estar, por desgracia, más puesta en todos los lugares, porque los corchos con el cambio climático están produciendo muchos problemas de contaminación, y en algunos lugares como Estados Unidos o Australia ya prácticamente todos los vinos que venden y compran en muchas ocasiones, salvo los de altísima gama, pues exigen que vengan con tapón de rosca. El tapón de rosca es hermético, con lo cual si tienes un vino perfecto de aromas y tú quieres que permanezca igual, o silicona o tapón de rosca. En esta ocasión le han puesto un tapón de rosca. Si comparamos los dos vinos, el que teníamos antes y este, podremos ver la diferencia de color. En un caso podéis observar que este sigue teniendo un color muy rosa, un color melocotón suave, y en este caso ya nos hemos ido a esa piel de cebolla, o como os decía también, color salmón. Aquí los aromas son un poquito más dulzones. Estamos utilizando una variedad como tempranillo, mucho más suave que la garnacha, aunque las dos son tintas, y la base común es la viura. En boca es menos ácido, pero también es menos aromático. Es muy aterciopelado, es decir, es muy suave.
El otro vino era muy potente en boca, muy redondo, muy agradable, pero este es incluso más aterciopelado. Es como, se dice así porque es como si por la boca te pasara un poquito de lo que mi abuelo decía, cierto pelo, aunque era terciopelo. Estos vinos eran vinos típicos también en la época del siglo XVI. De hecho, eran los más habituales. Tinto, por ejemplo, viene del nombre de tintar. La mayoría de la producción que había en la zona de la ribera del Ebro era de blanca y se utilizaba el poco tinto que había para darle color a ese blanco, porque antiguamente lo que se hacía era mezclar los vinos blanco y tinto hasta que conseguías el color que te gustaba, y por eso tinto era para tintar la uva blanca y eran los que normalmente se utilizaban. Me imagino que en la época de Cervantes se beberían este tipo de vinos. De hecho, la corte sacaba una lista que se llamaba vinos preciados, en donde ponían los vinos que los reyes iban a consumir. Normalmente todos los vinos que había eran blancos o ojo de gallo de estas características. Y nos sirve para que cojáis un libro de Cervantes, que yo siempre empiezo con el Quijote. La gente piensa, el Quijote, hombre. Pues el Quijote tiene historias fantásticas. Por ejemplo, esta. En mi pueblo dicen que había un pastor, que era un pastor de cabras, porque había otros pastores, pero esta era de cabras. Había otros pastores que eran de ovejas, pero este era un pastor de cabras. Bueno, en realidad era el único pastor que había de cabras, por eso le llamaban el pastor de cabras, porque si hubiera habido más hubiera sido un pastor de cabras, pero como era el único era el pastor con artículo, ¿sabes? Los otros eran pastores de ovejas, pero este era el pastor de cabras, el único. Y claro, la gente pues lo tenía mucha estima, porque las cabras servían para hacer queso, y las cabras, a diferencia de las ovejas, que también se hacía queso, servían para dar leche y para otras cosas. Y sobre todo por la variedad, ¿sabes? Porque era una novedad el hecho de que hubiera leche de cabra, porque solamente había un pastor de cabras y los demás eran todos de oveja. Alguna había en otro pueblo, decían, también de vacas, pero de cabras el único él. Todas las mozas les gustaba el chico. Y una de las del pueblo pues se puso de novia con él. Oye, estaba la más de orgullosa porque decía que el mío es él, el pastor, ¿sabes? No un pastor, no, es el pastor. El problema, y a diferencia de los pastores de ovejas, es que el pastor de cabras, ya habéis visto las cabras que van por el monte dando saltos, pues iba con las cabras por ahí por el monte y no volvía como los otros pastores de ovejas por la noche, sino que se quedaba por allí 3 o 4 o 5 días. Cuando las cabras se cansaban de comer y hacer la cabra, pues que se volvía al pueblo. Y claro, así como los otros pastores, pues cuando volvían dejaban las ovejas y se iban pues a hablar con las novias a través de la reja, pues la novia del pastor de cabras, porque era un pastor de cabras solo, no sé si os he dicho que era el pastor, bueno, sí, el caso es que no podía hablar con él, se quedaba ahí en la reja como esperando, mirando a las otras, pero ella nada. O sea, el caso es que al final le dijo a sus amigas que estaba bien ser novia de este, pero que claro, que no tenían relación casi. Un día en el pueblo de al lado hubo fiestas y algunas de las amigas le dijeron, oye, pues ¿por qué no te vienes con nosotros a las fiestas? Y mal, porque está mal visto que alguien que tiene novio, ¿sabes? Una moza que tiene novio, pues vaya al pueblo de al lado de fiestas, allá a bailotear con cualquier mozo, teniendo a su novio, y más cuando es el pastor de cabras, os he dicho que era en el monte con las cabras, ¿sabes? Y la otra bailoteando, pero ella, ¿sabes? Como no lo veía casi, dijo, pues me voy. Y se fue para allá. Y la verdad es que estuvo bailando toda la noche con un pastor, de vacas, que los de vacas tenían más dinerito que los de las cabras y las ovejas, eran también muchos, pero más dinerito, tal. Y estuvo, venga a bailar, la más de a gusto, ¿sabes? Y pensó, total, si es en otro pueblo, ¿quién se va a enterar? Pero cuando volvió al pueblo se había enterado todo el pueblo. Todo el pueblo se había enterado, mira que esa que está con el pastor de cabras, y encima luego se va al otro pueblo de al lado y se pone a bailar con todos. Y cuando vino el pastor de cabras, claro, pues a la entrada del pueblo, ¿quién estaba? Su mejor amigo. Y en cuanto entró le dijo, ¡que tu novia se ha ido a bailar al pueblo de al lado con otro! Porque para esto son los amigos, ¿sabes? Los amigos sirven no para ayudarte, sino para contarte las cosas que ocurren en tu vida. Sobre todo si son malas, todavía gustan más. Y él se cogió un enfado, ¿sabes? Porque entonces en aquella época eran... Y se fue a la chica y le dijo, ¿qué te has ido al pueblo de al lado a bailar y tal? Y dijo, claro, porque tú no vienes a hablar conmigo nunca, estoy sola y tal. Sí, ¿sabes lo que te digo? Dijo él, pues ya no eres mi novia. Y ella dijo, pues mira lo que me importa. Entonces él le dio una rabia. Y cada vez que salía con las cabras pasaba por delante de la casa de la muchacha, y la muchacha abría la ventana y le entraba una cosa como diciendo, igual me he precipitado y debería volver. Y para no caer en la tentación, ¿sabes? Porque se veía débil, dijo, pues mira, me voy a coger las cabras y me voy a ir lejos. Y me voy a ir tan lejos que me voy a ir a Portugal. Y aquí cogió las cabras y empezó a caminar.
La moza, cuando se enteró que el pastor de cabras, porque era el pastor de cabras, porque solamente había uno, ¿sabes? Porque si hubiera habido más, hubiera sido un pastor, pero en realidad era el pastor, porque bueno, en fin. El caso es que cuando se enteró que se marchaba, le entró una congoja así por dentro, que dijo, lo sigo, y comenzó a seguirlo. Y el pastor ahí con las cabras, con las paras, caminando, pasó toda Castilla, llegó a Extremadura, y allí en Extremadura y tal, cuando estaba llegando al Guadiana, se da la vuelta y ¿qué ve? ¡La moza que viene! Y él piensa, que el cuerpo es débil, y yo más. Como venga esta, igual me convence de que vuelva, y yo he dicho que no vuelvo con ella y no vuelvo. Así que se fue para el río ahí. Mira, el Guadiana lo que tiene es que es un río, ¿sabes este dicho que dicen, eres como el Guadiana? Pues eso es porque a veces viene con agua y a veces viene sin agua. Y a veces viene con poca agua y a veces viene con mucha agua. Pues aquel día venía con mucha agua y no se podía cruzar por ningún lado. Y había allí un barquero que pasaba a la gente y este se bajó y le dijo, ¿me cruza para las cabras? Y el otro dijo, sí, hombre, pero usted lleva muchas cabras, 500 cabras, y aquí caben 2 cabras y una persona. O sea que igual si no viene la persona, cruzan 3 cabras. Y el otro dijo, bueno, usted vaya pasando las cabras, hombre. Y empezó a pasar las cabras el barquero, ¿sabes? 3 cabras, 6 cabras. Y mientras la muchacha que iba subiendo una loma, el pastor de cabras se subió para ver si venía y la vio que venía y ella iba con el pelo al aire, ¿sabes? Levantándose las sayas. Y él le vio un tobillo, ¡uy! Un tobillo entrevisto. Eso sí que es sensualidad. Se puso nervioso, bajó corriendo y le dijo, bueno, ¿no puede pasar usted las cabras más rápido? Y dice, hombre, que ya te he dicho que puedo cabrar de 2 o de 3 en 3, más no. Y 9 cabras, 10 cabras. Y entonces, espera, ir contando vosotros las cabras, porque si no, no puedo ir contando al mismo tiempo la historia cuando él subía y bajaba a la loma mientras voy contando las cabras. Y vamos por 9 cabras, ¿vale? Uno de vosotros, de los que estáis ahí, va contando las cabras. Él subió para arriba, para la loma, y vio que la muchacha iba subiendo cada vez más y empezaba a desatarse el corpiño así como para que le diera el aire porque se ve que tenía calor, y él entrevió así un poco del cuello blanco. Y empezó a sudar a mares pensando, si esta llega aquí, me convence. Y bajó corriendo. ¿Cuántas cabras llevábamos? Porque ya he perdido yo la cuenta, habíamos dicho. ¿Cómo que 15, hombre? Si ya ha subido él, ya ha bajado, ya ha vuelto a subir, y le ha visto el corpiño y tal. 25, hombre, que cuente otro. Llevaba 25. A ver, de 3 en 3, que cuente otro. 25, exactamente, a ver, 28, muy bien. Entonces el pastor que vuelve a subir y entonces ve que ella se va levantando las enaguas para correr más deprisa. Bueno, no sabemos si con la intención de correr más deprisa, para que le viera también el otro tobillo y le viera las pantorrillas. Las pantorrillas y el pelo al aire y el corpiño que se va desatando y él cada vez más nervioso y baja corriendo. ¿Cuántas cabras llevábamos? ¿Cómo que 58? Hombre, uno se queda corto y el otro se para. Pues si no vais a contar bien las cabras, no cuento la historia. Y no puedo contarla. Porque al igual que os he hecho yo, en la obra de Cervantes, en El Quijote, Sancho, que le está contando la historia al Quijote, le dice, cuente usted las cabras para que yo cuente la historia. Igual que habéis hecho vosotros, el Quijote cuenta al buen tuntún y le dice un número cualquiera. Y Sancho se enfada porque el Quijote no se toma en serio el contaje de las cabras y termina la historia sin contar el final. Con lo cual nunca sabremos el final. ¿Veis cómo en el Quijote hay algunos momentos que son bastante divertidos? Que la gente piensa, no, pues en este caso también existe. Y ahora vamos a pasar al mundo oscuro de la enología. Porque me he traído un vino tinto, es un vino Idurrieta Sur, es un vino estupendo. Este es un vino elaborado con una base de cupage o de mezcla de varias cepas. En este caso aquí dentro tenemos Garnacha, que es una de las cepas tradicionales de nuestra zona, pero también tenemos Syrah, también tenemos Cabernet Sauvignon, también tenemos Merlot, de tal forma que se ha hecho una mezcla añadiendo porcentajes diferentes para conseguir el vino que nos interesa. Y luego se ha puesto con una media crianza, unos 7 meses en barrica, para darle unos tonos determinados de barrica de roble francés, que nos va a dar siempre tonos de vainillas, pues suele ser, la vainilla es muy interesante, esos aromas. Cogemos una copa, nos servimos un poquito. Fijaos la transparencia. Normalmente siempre hay que conseguir una superficie blanca en la que mirar, normalmente para ver el reflejo directo. En este caso nos encontramos un vino tinto de capa amplia de color, quiere decir que no se ve mucho. Veréis, en el vino hay 3 elementos. Uno es el color. Se mira el color, si es transparente, si tiene un borde acerado. Si fijáis en la copa hay un borde, siempre en el bordecito, eso nos va a indicar que la elaboración ha estado bien hecha. Y si mueves la copa, verás
que se produce una cosa que se llama la lágrima, que es el glicérico, y la lágrima es lo que va cayendo. Los franceses, que son muy horteras, le llaman jambes de femme, piernas de mujer. Si la lágrima baja muy despacio, el vino va a tener más grado alcohólico. Si baja muy deprisa, va a ser menos alcohólico. ¿Sirve para algo esto? No. Porque miras la etiqueta del vino, ¿sabes? Y te dice rápidamente cuántos grados tiene. En este caso, 14,5. Potente. Pero hay otra parte que es el aroma, que esa sí que es importante. A copa parada os va a salir siempre un puntito al principio de alcohol. Hay gente que cuando huele, y yo pregunto, ¿a qué os huele? Dicen, ¡a vino! Claro, si no huele a vino tendríamos un problema. Imagínate que huele a lejía, ahí está el problema. Huele a vino, a fruta, a madera en este caso, porque ha estado unos 7 meses, pero una madera muy equilibrada. En esto de las maderas también es un mundo, porque a veces antiguamente se hacían los vinos con mucha madera y metías la nariz y parecía que estabas dentro de un aserradero. Pero ahora se busca un equilibrio, que la madera le aporte esos tostados, esas vainillas, en otros casos un pimiento, pero que no sea tan fuerte como que te tape todos los aromas. Si mueves un poquito la copa, nos van a salir otros aromas a fruta roja normalmente, fruto del bosque. En este caso salen algunos aromas balsámicos, como esos caramelos de pictolín que siempre nos comíamos de pequeño, que nos daban los abuelos, pues unos tonos así balsámicos. Es un placer. De hecho, una parte fundamental del vino es olerlo. Bueno, ver la botella muchas veces. Pero los aromas es fantástico. Y lo más sorprendente es que a veces cuando bebes el vino tiene que ver en boca con los aromas que has olido. Pero otras veces es una sorpresa constante. Vamos a ver. Notamos que es astringente, es decir, esa sequedad que notamos en la boca. Mucha gente me pregunta, ¿pero describe qué es esa sequedad? Pues imagínate que vas de vacaciones, ¿no? Y tienes un amigo que va contigo que le gusta ver iglesias. Y después de 7 iglesias en una mañana, tú estás que lames los bancos de la iglesia, ¿no? Pues esa sensación de madera y cera sería la sequedad. Banco de iglesia, que digo yo. Pero, pasado esa sequedad, dentro nos queda un sabor fantástico. Notas esa fruta roja. Notas esa redondez. Es muy largo. Lo notas sobre todo en el fondo de la garganta, muy cálido y suave. Después de esa primera astringencia se va quedando suavizado en boca y es un placer. Este sería fantástico para tomártelo pues con carne, con caza, por ejemplo. Es estupendo, fantástico, me encanta. Este vino es un vino que también existiría en la época, porque también había tintos. Curiosamente, ni de Rioja ni de la zona, ninguno de estos vinos nuestros estuvieron nunca en esa lista de los vinos preciados. Al contrario, se consideraban vinos fuertes, vinos cabezones. Pero mucha gente piensa que en aquella época no se sabía de vinos. No. De hecho, Cervantes, por ejemplo, en una de sus obras, tiene una historia bastante curiosa que dice: llegaron a la venta 2 catadores de vino, y teniendo un vino muy bueno, el dueño de la venta les ofreció a catarlo. Abriendo el tonel por primera vez, uno que lo probó dijo: me sabe demasiado a hierro. Y el otro dijo: pues a mí me sabe a cordobín o cuero. Escandalizado, el tabernero dijo que jamás en su vida aquel vino había tenido ni hierro ni cordobín. Mas, cuando gastado el tonel vacío quedó y lo limpiaron, dentro encontraron una llave atada con un cordobín de cuero. Ya veis que con esta pequeña historia que aparece en una de sus obras, ya nos pone a 2 catadores que tenían un paladar y una nariz que habría que envidiársela hoy en día. Demostración que del vino se ha sabido en todas las épocas. Pero por no alargarnos demasiado, yo seguiría aquí con estos autores, y aquí con este vino, aparte de las obras de Cervantes, como os he comentado esta concretamente, me iría por ejemplo a un clásico de Shakespeare, que puede ser El Mercader de Venecia. El Mercader de Venecia es genial, es uno de los que a mí me gusta mucho. Por cierto, en alguna obra como en el tema de
Lo tengo anotado porque no quiero olvidarme de los personajes. Trabajos de amor perdido es una de las obras que aparece Navarra citada varias veces. Y con dos personajes, que es la corte de Enrique II. ¿No sabéis la historia esta de Enrique II? Que se ha retirado con unos sabios y dice que no van a durante 5 años a conocer mujer y que al final terminan todos liándose con todas de una forma increíble. Pues tenía que ver un poquito, porque toma como inspiración a Enrique II y también a su mujer, que es la contraparte, porque en esta obra aparecen unas mujeres muy listas y muy inteligentes, y era la esposa de Enrique II, que fue Margarita de Angoulême, que fue una de las primeras mujeres poetas que además publicó sus obras, para que veáis que Shakespeare ya tenía a Navarra dentro de su perspectiva. Pero la obra del Mercader de Venecia a mí me encanta, porque es muy de actualidad, sobre alguien oprimido por el hecho de ser judío, y que sirve para hablar de la opresión de alguien por origen o por religión, y que critica. Y os recomiendo que veáis una película para que veáis que las obras clásicas son muy actuales, de Lubitsch, que se llamaba Ser o no ser, efectivamente, Ser o no ser, de Ernest Lubitsch. No es que sea moderna, es de los años 40-50, pero es genial, es una obra cómica sobre la invasión de Polonia por parte de los alemanes, donde aparece un Hitler que te montas de risa con él, y donde una compañía de actores que intenta escapar de los alemanes se hacen pasar por el alto estado alemán, y uno de ellos hace de Hitler. Y uno de los personajes hace precisamente de Sherlock, porque siempre había querido decir lo que dice el personaje, pero nunca le habían dado el papel porque decían que no era suficientemente bueno. Y en un momento que lo detienen los alemanes, aprovecha cuando lo están interrogando para soltar el monólogo, concretamente la parte que dice: si nos pincháis no sangramos, si nos hacéis cosquillas no nos reímos, si nos envenenáis no nos morimos, y si nos ultrajáis no nos vengamos, si nos parecemos en todo lo demás, nos parecemos también en eso. Una obra que os recomiendo encarecidamente. Y como el tiempo se nos va pasando, vamos a pasar a otro. Y vamos a pasar a otro que tengo aquí, que en este caso es un moscatel. Veréis, el moscatel es una de las variedades que también tenemos en Navarra. Normalmente moscatel de grano menudo, que es el más dulce, de una producción muy pequeña. En esta ocasión hemos traído un moscatel muy especial, que este es de Setúbal, es el moscatel de Setúbal, que allí dicen que es el sol embotellado. Este moscatel, que está hecho con un tipo de moscatel, que es moscatel de Setúbal, parecido al de grano menudo, pero incluso todavía un poquito más dulce, está envejecido en barrica durante 10 años. Después de ser elaborado el vino, con una graduación que tiene bastante alta, 19 grados, sin alcohol añadido, muy potente, pues se mete en barricas. Lo curioso de estas barricas es que son barricas que han sido antes barricas de whisky. Las barricas, para que veáis lo que es la vida, ¿no? Las barricas de vino de tempranillo normalmente se venden a las destilerías de whisky, una vez pasado su periodo de producción, que suelen ser 7, 8, 9 años, porque dicen que el whisky, sobre todo el bourbon, evoluciona muy bien en esas barricas. Se mantiene el whisky en esas barricas y se utilizan durante 15, 20, 25 años y luego se venden para hacer moscatel. Todo es reaprovechable en el mundo del vino. De esta manera el moscatel, además de sus aromas naturales, obtiene otros aromas de ese tostado o de esa barrica que ha contenido whisky. Es fantástico. Cualquiera de ellos pues son buenos, pero estos envejecidos concretamente son estupendos. Me lo pongo en este tipo de copa de martini porque me gusta mucho ver el color. Normalmente lo mejor que podéis hacer es servirlo frío, teniendo la botella en la nevera. No les estropea para nada. Y para darle un poco de aroma cítrico que le combina muy bien al moscatel, cogéis un poquito y le ponéis unos 5 minutos antes. Y después ya sencillamente disfrutáis a vuestra salud. De esta manera vais a sacar los aromas. Ese aroma a moscatel, porque sale inmediatamente, os podría decir. En este caso, además de la uva moscatel, sale un poquito de pasa ya, porque es una uva que ya está un poquito más envejecida, se coge más tarde, pero sale conjuntamente con el cítrico del limón. Combina perfectamente. Es muy ácido y al mismo tiempo tiene un dulzor que no es nada empalagoso. En esto se parece mucho a algunos de los moscateles que nosotros tenemos, en donde los moscateles no son mistelas, La mistela se le añade alcohol a la mistela
Al vino de moscatel se le añade alcohol y tienes mistela. Estos no, los moscateles, igual que los que tenemos en Navarra, son moscateles naturales, pero no son nada empalagosos. Hay otros moscateles que son demasiado dulzones, que tomas un trago y ya te llena la boca, pero esto no. Esto también es la ventaja que tiene la literatura clásica, que nunca te va a cansar. Puede parecerte dura, puede parecerte complicada, pero siempre vas a encontrar un punto de dulzor como en el moscatel. Y ya que estamos hablando del moscatel, pues me quedo con Garcilaso y con la poesía. Garcilaso fue un gran desconocido, fue el típico hombre renacentista, un hombre que fue militar, un hombre que estuvo viajando mucho y que escribía poemas para una dama de la que se enamoró, una dama de Portugal, que fue un amor platónico porque ella no le correspondió nunca. Un rato se levanta mi esperanza, mas, cansada de haberse levantado, torna a caer, que deja mal migrado libre el lugar a la desconfianza. ¿Quién sufrirá tan áspera mudanza del bien al mal, oh corazón cansado? ¿Es fuerza en la miseria de tu estado que tras fortuna suele haber bonanza? Yo mismo emprenderé a fuerza de brazos romper un monte que otro no rompiera, de mil inconvenientes muy espeso. Muerte, prisión no pueden, ni embarazos quitarme de ir a veros, como quiera, desnudo espíritu o hombre en carne y hueso. Ya veis, un canto al amor y a la esperanza, aunque nunca consiguió los amores de la dama. Pero como estamos hablando de poesía, pues también me gustaría leeros una poesía de Shakespeare, porque mucha gente habla de sus obras de teatro, pero sus sonetos también son espectaculares. Extenuado, hacia el lecho me apresuro a calmar mis fatigas de viajero, pero empieza en mi ánimo otro viaje, cuando acaban del cuerpo las faenas. Porque mis pensamientos, alejándose en tu busca, celosos peregrinos, de mis párpados abren el agobio a la tiniebla que los ciegos miran. Solo que mi visión imaginaria trae tu sombra hasta mis ojos ciegos, como un joyel que cuelga de la noche y el rostro oscuro la rejuvenece. Así, por ti y por mí, nunca reposan de día el cuerpo y a la noche el alma. No me digáis que no es una maravilla. Que, por cierto, ahora que estamos en pequeño comité, en cotilleo, siempre se ha rumoreado que es posible que las obras de Shakespeare no fueran únicamente de Shakespeare. De hecho, estaba buscando por aquí, porque hace poco estuve en un congreso de literatura que se llamaba Tres asesinos. Sabes que hablaba de tres artistas fantásticos, pero que habían sido asesinos. Caravaggio, Marlowe y Gesualdo. El primero, Caravaggio, sabéis que fue un pintor fantástico. El último, Gesualdo, fue un músico fantástico. Y el segundo fue Marlowe, que era un escritor. Parece ser que en aquella época el teatro se elaboraba entre un grupo de gente. Lo que pasa que a veces firmaba pues, el director de la compañía. Pero parece que la mayoría de las obras de Shakespeare fueron escritas por Marlowe, por que era espía, soldado, doble espía, que mató gente y terminó asesinado. Parece ser que las escribió pero era un escritor que escribía muy bien, pero no tenía el sentido del público. Y parece que se las pasaba luego a Shakespeare para que Shakespeare, que tenía mucha más capacidad de detectar lo que era el público, pues las redondeaba y las presentaba. Dicen que esto lo demuestra el hecho de que cuando se murió en su testamento dejó como herencia 2 libros. ¿Cómo se supone que un autor tan fantástico que tenía tanta base no tenía más de 2 libros? Y que sus hijas, por ejemplo, eran analfabetas. Como un autor que sabía tanto y prestigiaba tanto a la mujer no las enseñó a leer. Bueno, dejemos los cotilleos. Sea de Marlowe y Shakespeare, o sea de Shakespeare, es una obra fantástica. Estos son cotilleos. Y, como os decía, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de un vermú literario. Por eso también tengo para los niños, pues, mosto. Pero para no quedarnos en el simple mosto, me ha parecido más interesante que elaboremos, pues, un combinado. Vais a coger un mosto, a ser posible tinto, que siempre es mucho mejor porque es menos dulce que el blanco, a mí me gusta mucho más, sabe más a fruta. Y lo vamos a mezclar mitad mosto y mitad zumo de naranja. Lo probamos, si está suficientemente dulce, porque no nos vamos a pasar con el azúcar, porque si se lo dais esto a los niños a esta hora y tiene mucho azúcar, es posible que no duerman por la noche. Pero si no estuviera dulce, añades un poquito de azúcar. Y le vamos a poner todas las frutas que tengamos de la temporada. Lo maceramos, le ponemos un poquito de hielo, lo dejamos en la nevera 1 hora y lo servimos. Y vamos a tener una sangría sin alcohol, especialmente alimenticia para los niños. Y para terminar este vermú literario, que espero que os haya gustado
incluyendo las curiosidades que os he contado, me gustaría terminar con uno de los relatos que me parecen interesantes sobre lo que os estaba comentando del vino. Veréis, cuando hubo una peste en el norte de Italia, mucha gente de poder económico se retiró a conventos. Y de uno de estos retiros para una cuarentena nació un libro de Boccaccio que se llamaba El Decamerón. No confundir con Camarón de la Isla. Este libro, que es un libro de cuentos donde cada uno de los que están allí retirados en cuarentena para no coger la peste va contando cada noche, es un libro genial sobre el sentido del humor de la época del Renacimiento y algunos de ellos ciertamente con un tono un poquito picantoso, bastante interesante. No me atrevo a contar algunas de las historias que hay ahí sobre vino, porque son un poquito subidas de tono, y ya que estamos haciendo un vermú así más familiar, pues lo dejaremos para otra ocasión. Pero en el mismo tono voy a contar un cuento que contaba mi abuelo, que seguro que en aquella época se contaba en muchas partes de Europa, porque he encontrado versiones en Italia, en Alemania, en Francia, y esta concretamente que contaba mi abuelo. En mi pueblo, cuando se cogían las primeras perdices, había siempre que invitar al señor cura. Y aquel muchacho que estaba en el campo cogió una perdiz y se fue para casa y le dijo a la mujer: prepárala que voy a invitar al señor cura. Y se marchó a la iglesia. La mujer le quitó las plumas, la puso en el espetón, le dio vueltas y pensando: poco me parece a mí para que comamos 3. Pero prepararé un poquito de queso y otra cosa y por lo menos a algo tocaremos. La perdiz daba vueltas en el fuego, mas el marido no volvía. La mujer preocupada pensó: se va a pasar la perdiz, voy a probar si está en su sazón. Y cogiendo una ala la probó y estaba perfecta. Y no es cuestión de comer sin beber, así que se sirvió un traguito de vino y se lo tomó tranquilamente mientras acababa el ala. Pero de pronto se dio cuenta de que, claro, había quitado un ala y que se notaba mucho que la perdiz le faltaba un ala, pues tenía otra. Y pensó: no está bien que no haya simetría en las cosas. Voy a quitar el otra ala. Así que se sirvió otro vaso de vino, se lo tomó y cogió el otro ala y se la comió también con gusto y placer. Y el marido, como no volvía, ella veía ahí la perdiz y decía que se va a pasar, se va a estropear. Así que se sirvió otro traguito de vino para distraerse y se lo tomó, pero tomándoselo en vacío, el tercer trago de vino, el tercer vasito, pensó: parece que al quitar la segunda ala he dejado menos carne que cuando la primera. Igual le quito un poquito y la pongo en el otro agujero para tapar. La quitó, pero se dio cuenta que había hecho el agujero todavía mayor y que no se sujetaba la carne en el otro agujero, así que se lo comió. Y así quitando y poniendo, y quitando y poniendo, y quitando y poniendo, se comió toda la perdiz. Y quedaron los huesos, que los dejó en un plato tapados con un trapo. Se sirvió un cuarto vaso de vino para pensar, pensando: ahora cuando veo al marido y el cura, ¿qué les voy a decir? Cuando vio que venía el marido, y venía solo. Y el marido entró y le dijo que el señor cura está ocupado en misa, que en cuanto acabe viene ahora mismo. Voy a ir afilando los cuchillos ahí fuera. Y tenía el marido fuera en el patio una piedra de amolar, y allí que se puso con el cuchillo, que se le hacía la boca agua pensando en la perdiz que se iba a comer. En ese momento llegó el señor cura, y ella, que se había tomado el quinto vaso de vino, oye, se le abrió la cabeza. No sabemos si por el quinto vaso de vino o por natural de inteligencia que tenía ella. Así que cuando entró el cura le dijo: señor cura, no sé qué le pasó a mi marido, pero cuando ha entrado de vuelta de la iglesia ha dicho: ahora cuando venga el señor cura le voy a cortar las 2 orejas y me las voy a comer. Y el cura dijo: hombre, pero si cuando ha venido a la iglesia estaba la mar de bien. Que sí, dijo: oye, cuando se ha ido también, pero cuando ha vuelto, mire usted por la ventana. El cura se asomó al patio y lo vio a él. Y con aquella cara que tenía, el cura dijo: mira, por si acaso yo me voy a volver otro día. Y salió zumbando por la puerta. Entonces la mujer salió al patio y le dijo: marido, que no sé lo que le ha pasado al señor cura, que ha entrado, me ha preguntado por las perdices, se la ha enseñado, y ha cogido y salió corriendo. Asustadísimo salió el marido detrás del cura. Y el cura, que iba corriendo, y detrás del marido diciendo: señor cura, una ala, por lo menos una ala, por lo menos una. Y el cura lo que escuchaba es: por lo menos una. Y tapándose las orejas dijo: ni una ni dos. Al cura no lo pillaron y el marido se quedó sin perdiz. Y la mujer, para celebrarlo, mientras el marido corría detrás del cura, se sentó tranquilamente y se tomó el sexto vaso de vino. Y aquí terminamos. No toméis 6, tomar 1, un poquito de cada uno, y disfrutar de la literatura, tener siempre a mano. He traído algunos libros bastante curiosos sobre temas
Este concretamente que acaba de aparecer, de Jorge Carrión, Shakespeare y Cervantes, porque son libros que hablan un poquito de los dos, las obras de cada uno de ellos ya las tenéis muy a mano, y este, Lunáticos, Amantes y Poetas, 12 historias inspiradas en Shakespeare y Cervantes. Son libros bastante interesantes, y si queréis libros curiosos sobre vinos y comida, aunque no hablen de Shakespeare ni de Cervantes, tengo dos aquí. Uno, El gusto de la nariz, un libro fantástico, una nueva mirada sobre la cocina y el vino, y este que se llama La puta gastronomía. Muy gracioso sobre este concepto loco que hay ahora sobre la gastronomía, y el vino. Y espero que hayáis disfrutado de este vermú literario y espero que esto se termine pronto y que nos veamos en los bares, tabernas y tascas. A disfrutar del vino de Navarra.